Bueno, así sigue el tire y afloje entre las autoridades de Bogotá y los gastrobares, o en general los bares, algunos de los cuales se transformaron en gastrobares. Recuerden ustedes las cifras básicas del impacto de la pandemia sobre este sector en el caso de Bogotá, según cifras de Asobares. Eso significó que hubo 9 meses de cierre continuo para este tipo de negocios a raíz de la pandemia y a raíz de los confinamientos. En esos 9 meses desaparecieron más de 8.400 negocios, desaparecieron, no solo estuvieron cerrados, sino que desaparecieron, y eso significó la pérdida de unos 60.000 empleos por cuenta de la pandemia. Evidentemente, otros sectores económicos tienen sus propias cuentas, cada cual traerá sus números y al confrontarlos uno dirá, pues sufrí más que otro, etcétera, etcétera, pero aquí estamos más o menos pintando la situación de un sector, de uno de los sectores que más rigores ha sufrido durante la pandemia. Y a partir de ahí vino la apertura gradual de algunos de esos establecimientos cuando se empezaron los experimentos a cielo abierto de los restaurantes, después los restaurantes con distanciamiento social. Entró esa categoría de gastrobares a ser parte de todas estas pruebas, entendiendo que los gastrobares combinaban comida con licor. Y después vino lo que sucedió en los últimos días, en el fin de semana pasado, que mediante esa figura de apertura de restaurantes y gastrobares, pues se había despelotado por completo, en algunos casos, en el barrio de Modelia en concreto, la actividad de esos gastrobares, escándalos, disputas, peleas, gente haciendo escándalos sin tapabocas, etcétera, etcétera, y sin respetar distanciamiento social. Ahí vino la reacción de las autoridades de Bogotá diciendo, nada de eso, se cierran nuevamente los gastrobares y solamente se permite que sigan trabajando establecimientos que sirven licor como acompañamiento de comida que se sirve a la mesa, es decir, en restaurantes. Desaparece esa zona gris de los gastrobares. Vienen las quejas de los gastrobares con estos números que acabo de decir, las protestas, y el resultado del acuerdo de hoy es como una especie de aguas tibias, y ya me voy a explicar por qué. Primer punto del acuerdo, y lo dijo el secretario de Gobierno, reconocimiento de que esa figura de gastrobares no le conviene a la salud pública. Esa cosa ambigua donde yo vendo trago, pero porque vendo unos pinchos y unas salchichas, termino diciendo que soy gastrobar, etcétera. Eso no funcionó y no le conviene a la salud pública. Punto número uno. Punto número dos, en la medida en que estos negocios han sido tan perjudicados, dijo el secretario de Gobierno, van a recibir un descuento, van a pagar menos en el ICA que tienen que pagar los distintos negocios, pero aparte de eso van a recibir un subsidio para el mantenimiento de la nómina. En concreto, para mantener durante 6 meses a 4 trabajadores, es decir, más o menos 23 millones de pesos por negocio. Es decir, algo para compensarles a los negocios lo que han sufrido. Pero el tercer punto que señala el secretario de Gobierno es que se va a diseñar conjuntamente un programa piloto para apertura de bares. Piloto para apertura de bares y apenas a diseñar. Es decir, lo van a proponer los negocios, lo va a proponer el gremio, lo va a revisar la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud y van a ver qué ajustes se le pueden hacer, pero va a ir acompañado además de un estudio que va a evaluar el impacto de salud pública, el impacto sobre la pandemia y sobre las cifras de abrir los negocios relacionados con el licor y con los bares y con las discotecas. Desde esa perspectiva se pateó el balón para adelante, y a eso me refiero un poco con el agua tibia, se pateó el balón para adelante con ese estudio que va a tratar de ver cómo se podría abrir, pero va a tratar de ver cuál sería su impacto sobre la salud pública. Por el momento creo yo que muchos propietarios de estos negocios que han pasado tantas dificultades van a recibir de muy buen agrado esos 23 millones, más o menos redondeando, que le corresponderá por negocio, a la espera de ver si finalmente el sector se abre con responsabilidad.